Mientras tanto, a propósito de constitución, a propósito de democracia, en Cuba celebran, el presidente de Cuba celebra con inmenso orgullo el ejercicio electoral en virtud del cual déjenme darle la cifra, el 86,8% de los votantes le dijeron que sí a la nueva constitución, votaron por el sí allá. Allá lo progresista era votar por el sí, no por el no. El sí a la nueva constitución. Claro, la democracia habría sido todavía más perfecta en Cuba si hubiera votado el 100% por el sí, pero en fin, algo es algo, 86,8%. ¿Y cuál es la novedad de esta nueva constitución a la cual el 86,8% le dijo que sí? Bueno, el Partido Comunista sigue manteniendo el monopolio del poder político. Así que ahí no hay cambio ninguno. Desde luego, mientras tanto, recibieron las felicitaciones de Maduro. O sea, ¿qué más se quisieran en Cuba? Recibieron las felicitaciones de Maduro. Maduro, a su vez, recibió las felicitaciones de la gente de Cuba por su defensa contra el imperialismo, compañero. Bueno, entre güeyes no hay con nada, dicen, ¿no? Y la novedad de esta nueva Carta Constitucional, que en un ejercicio ejemplar de democracia el pueblo cubano votó con un 86,8%. Paréntesis, desconfíen, bueno, hay otros motivos, pero como mínimo desconfíen de cualquier democracia donde hay más de un 80% de votación a favor de una cosa o de otra, porque eso ya es sospechoso. Significa entonces, por definición, que no habían otras fuerzas u otras posturas, otras opciones que tuvieran alguna sustancia como para tener una votación un poco mayor. Significa entonces ya de eso de por sí ya estaría haciendo sospechosa la democracia cubana. Pero en el caso cubano necesitamos realmente este pequeño ejercicio estadístico para saber que no hay democracia ya. Y la nueva constitución lo establece claramente. La democracia significa que haya opciones políticas, entre otras cosas. Y aquí no hay ninguna. El Partido Comunista sigue imperando. La novedad es que se considera ahora razonable, aceptable, legal, etcétera, la propiedad privada. Descubrieron lo que ya sabían los hombres de las hordas de la época de las cavernas, que los seres humanos queremos, necesitamos y funcionamos en función de nuestra propiedad, que es el resultado de nuestro esfuerzo, etcétera, o del esfuerzo de nuestros padres que nos legaron su propiedad. Descubrieron el principio de la propiedad privada y dijeron además que consideran a la inversión extranjera como necesaria. En otras palabras, pareciera que Cuba se va encaminando al modelo chino de comunismo. El modelo chino de comunismo, como lo va a hacer el modelo cubano aparentemente, es, en el fondo, si ustedes lo examinan un poco, un reconocimiento de fracaso de la doctrina comunista. Porque el centro de gravedad, estimados amigos, de la doctrina comunista, y si ustedes estudian a Carlos Marx, todo, el 99% de sus análisis, es cuestión de leer el Das Kapital, tienen que ver con la estructura económica, con las leyes y funcionamiento de la economía capitalista, como supuestamente la economía capitalista, mediante el mecanismo de la plusvalía, se produce la explotación del hombre por el hombre, etc. El centro de gravedad del marxismo y de ahí y de sus derivados políticos es el control de la economía, cosa que no haya una clase propietaria que explota una clase productora o un proletariado. Cosa entonces de que la producción y la distribución sean comunales, de ahí viene la palabra comunismo. Entonces, cuando eso se dice, bueno, ¿saben qué más? Estamos reconociendo la propiedad privada y la inversión extranjera, están diciendo, eso no funciona. Y están diciendo entonces que el centro de gravedad de su doctrina lo han enviado al Museo de la Historia. Y que lo único que queda de su comunismo es el monopolio político de una oligarquía política que incluso toma la forma de dinastías políticas. Recordemos que a Fidel Castro se muere y ¿quién lo sucede? Su hermano. En los países comunistas hemos observado muchas veces ese fenómeno. O como en el Imperio Romano, que los emperadores cooptaban, elegían, antes de morir, por supuesto, quién iba a ser el próximo emperador. A veces lo convertían, el mecanismo en esa época, el protocolo que se usaba era que el emperador en funciones, y vivo, por supuesto, adoptaba como hijo. Era un mecanismo que se usaba en muchas cosas en Roma. Entonces, en los países comunistas no lo adoptan como hijo, pero lo adoptan, lo convierten en el segundo a bordo, lo preparan para recibir
como en una dinastía, como en una monarquía. Entonces, este nuevo modelo ha renunciado en el fondo a la esencia y al corazón de la doctrina marxista. Han reconocido a regañadientes, mirando para otro lado, que la economía de comando central, manejada por el Estado, no funciona. Por eso se derrumbó el mundo socialista de un paraguaso, o sea, no de un paraguaso, se derrumbó completo, me quiero decir, no de inmediato, porque no funcionaba esa economía. No estaba a la altura. Entonces, lo que queda simplemente es esta, ¿cómo llamarla? Esta capa coriácea, así como la concha de una tortuga, dura, impenetrable, del poder monopólico del Partido Comunista. O sea, se transforma en una oligarquía, como en China, donde el Partido Comunista domina y domina hace rato, a pesar de que hace rato también que la economía de ellos está en manos, no totalmente, pero en gran parte en manos de empresarios privados que conducen vidas de hombres ricos como en Occidente, que viven en medio del lujo. Así es que todos estos fenómenos, los que se produjeron en China, bueno, el derrumbe del mundo socialista, el de la órbita soviética, y ahora esta nueva constitución que reconoce la propiedad privada y considera necesaria la inversión extranjera, es una manera de declarar la quiebra ideológica, operacional del marxismo.